diciembre del año 2001 estamos entrevistando a Luis Fahrberger, el entrevistador es Uriel Escovich, el filmador es Lionel Ferrer. Vos, para comenzar, ¿podría presentarse? Me llamo Luis Fahrberger, soy nacido en Monigote, provincia de Santa Fe. Es un pueblo que pertenecía a la colonia de Moisés Ville, como los pueblos linderos, Las Palmeras, Palacios. Soy nacido ahí. El pueblo de Monigotes tenía un solo gil. En el fondo del gil estaba el Xule y prácticamente, digamos, el ancho del pueblo era 2 cuadras, el largo sería 6 cuadras, eran 99% familias judías. ¿En qué año nació usted? 1933. Fue el año que se inauguró el cementerio. Y mi abuelita es una de las primeras habitantes del cementerio de Monigotes. Y... Mis padres llegaron en el año 30. Sí. Fueron colonos de la Yevich, del Baronillo. ¿De qué lugar provenían sus padres? Mi papá era checoslovaco, mi papá era rumana. Llegaron el 28 de noviembre de 1930. ¿Y qué le contaban sus padres de cómo era la vida en Europa? Y era muy dura, pero también la que ellos tuvieron acá era muy dura, era tremendamente dura. Mi papá trabajaba por $1 por día y trillaba maíz a mano de sol a sol. Y venía los viernes a la tarde a casa, porque era lejos de la casa de él. Después cambió de trabajo y trabajaba a desmontar los montes, sacar leña, árboles, hacer carbón. También le pagaban $1 por día. Y la Yevich, que fue, digamos, la gente, los que manejaban, digamos, la colonia Voronezh, que todo esto era parte de la colonia Voronezh, Sí. Sevilla, Las Palmeras, Monigote, todo esto. Los administradores de ellos no eran de lo mejorcito que había, eran bastante turros. ¿Por qué eran bastante turros? Porque eran bastante turros, porque eran los viejos, eran analfabetos, no tenían idioma, no tenían nada. Y ellos le daban, por ejemplo, a una familia 75 hectáreas de campo, como le dieron a mi papá, y le dieron a lo mejor 2 caballos, un arado, una vaca, y con esto no se podía vivir. Y después cuando las cosas empezaban a ir un poco mejor, venían los tipos porque uno se preocupaba por tener cosas. Ellos se llevaban los mejores pollos y nunca pagaban, se llevaban los huevos que había y nunca pagaban. Y siempre uno pagaba y como no sabía leer y escribir, hacía el garabato y siempre pagaba y nunca terminaba de pagar, siempre debía. Entonces, supuestamente estos que venían a ayudar no ayudaban tanto como... No ayudaban tanto, eran un poco los moyanos de ahora. ¿Por qué los moyanos? Y porque Moyano es un explotador también. ¿Cuánto hace que fue un obrero y en este momento? Él solo. Allá también duraban así. Por ejemplo, vos agarrás todos los tipos que están al frente de los sindicalistas grandes acá, todos. ¿Cuántos años hace que están en el poder? Nunca largan. Todos cerdos gordos, así. Impresionantes. ¿Y a qué piensa que se debe que los administradores eran así, proveniendo todo esto del barón Hirsch o de la ayuda de la Jewish? Mira, yo pienso que hasta el barón Hirsch, cuando hizo esto, porque la historia se cuenta de distintas maneras. Sí, seguro. Claro, parece que la gente, digamos, viene el grueso de la colectividad, viene con la ley Avellaneda, no sé si 1988, una cosa por el estilo. Pero anteriormente ya vinieron familias judías. Y una de las primeras familias que vinieron, me parece que fue en el año 82, llegaron estafados al pueblo de Palacios. Palacios era un terrateniente, podrido en guita, y hicieron trámites para traer judíos de Rusia y trajeron no sé si 10 o 15 o 20 familias y cuando vinieron acá los explotaba a latigazos el tipo, no sabían hablar, no sabían nada. Y ¿vos estás grabando todo esto? Ah, no, pues tengo miedo, iba a decir algo, no voy a decir nada. No Él, tengo problema por la cámara. porque él agarraba, si había una piba que estaba linda, era para él. Si alguno de los colonos que venía tenía una mujer linda, tenía que ser para él. Y si no los cagaban a rebencazo, venía con 7, 8 negros
y no les dio los campos, no les dio nada. Y acamparon al costado de la vía esas familias, que son las que no están registradas en la historia porque vinieron solos, no vinieron, era antes del Baronich, vivían al costado de la vía y vivían de la caza y de la pesca y de lo que manqueaban cuando pasaban los trenes. Y en ese ferrocarril trabajaba un ingeniero francés que cuando fue a Francia, lo conocía al Baronich y le dice, vos sabés que en un pueblo lejano de Buenos Aires que se llama Palacios hay varias familias que según me dijeron son rusos y viven a la orilla de la vía, de la caza y de la pesca y de lo que manquean del tren, y si se les mueren los chicos, los entierran ahí al costado de la vía en latas de queroseno, eran latas de 20 litros. Se le morían los chicos de hambre y los enterraban en esas latas al costado de la vía. La historia no dice nada de todo esto. Hay algunos que dicen la historia, esto no se cuenta. Esa parte es la que no se cuenta, pero que viejos, más viejos que nosotros, mi papá vino en el año 30 y había gente que llegó en 1890, que, bueno, sabían contar esas historias. Y yo les creo, ¿no? Yo les creo. ¿Y qué más le contaban? ¿Cómo seguía todo esto? La historia de ahí era muy duro, después cuando los hijos se venían grandes, con 75 hectáreas no se podía vivir, venían las plagas, las langostas en aquel tiempo, y si uno sembraba un poco cosecha, venía la langosta y se comían todo, en una noche te dejaban el terreno vacío, se comía toda la cosecha, se perdía todo lo que se había gastado, y vos ibas a pedirle una ayuda a la Yevich y no te daban. Y si algún hijo se casaba, el campo era chico para quedarme en su familia, iba a pedir a 20, 30 hectáreas más y no te las daban, se la tenían alquilado a grandes estancieros. ¿Cuál piensa que era el verdadero negocio objetivo de la Jewish? Yo digo, en el fondo es un pensamiento personal, yo soy, no soy un tipo preparado con estudio y nada por el estilo, pero yo te voy a dar mi impresión. Yo dije que parecido a Moyano porque, qué sé yo, todos estos tipos agrupan gente, ¿cierto? Entonces por ahí hacen la fuerza, pero el Baronich era muy piola. Se ve que él en el mundo era un multimillonario y se dedicaba mucho a las instalaciones de ferrocarriles, de todas esas cosas. Entonces él no compró en un lugar para hacer la colonización judía, porque iba a ser una fuerza grande en un lugar. Compró un poco en Santa Fe, campos, compró otras 1000 hectáreas en La Pampa, compró otra parte en Entre Ríos, por todos los desparramó, que no haya un gran núcleo todo junto. Entonces se manejaba mejor la cosa donde eran pocos, es muy difícil cuando son muchos. ¿Y con qué objetivo piensa que los desparramó un poco por cada lugar? Para que no sea una fuerza importante toda junta. Era más fácil dominar un grupo chico. Y ponían administradores que eran sargentos, nos tenían zumbando. Y bueno, hubo quien a la larga pudo pagar su pedazo de campo y gente que nunca lo pudo pagar y se fue sin pagarlo habiendo pagado toda la vida. ¿Usted piensa que el barón Hirsch, en vez de querer ayudar, quiso hacer un gran negocio acá en la Argentina? No, yo pienso de que él en cierto modo ayudó porque eran familias que trajeron, que estaban condenadas posible a morir allá bajo los dominios rusos o de dónde venían, ¿cierto? Entonces él les dio, pero no les siguió ayudando, los trajo y acaso los explotó demasiado. Muy duro fue para los viejos judíos, fue muy, muy duro, tremendamente duro. ¿Y nunca, por ejemplo, había quejas hacia la Jewish, hacia la administración? ¿Había con quien hablar todo esto o era un poco cada uno? Mirá, qué sé yo cuando tenía 10, 12 años calculo que se juntaron unos 15, 20 colonos y hicieron como una organización y la rompieron enseguida ellos, no los dejaron avanzar, vinieron a Buenos Aires, hicieron una entrevista, hicieron otra, la rompieron. ¿Cómo la rompieron? Al cabeza principal agarraban, claro, cada uno hacía su negocio, le daban 25 hectáreas más de campo, porque todos iban a pedir más campo, porque no les alcanzaba a los hijos grandes. Y por eso muchos de los hijos se fueron de allá, porque no tenían cabida, no tenían trabajo, se tenían que ir. Y también hay que ser honestos, los paisanos querían tener un hijo médico, un hijo ingeniero, o qué sé yo. Cosas no ofrecía el campo. Absolutamente, no había donde estudiar allá, había que irse. Una de las anécdotas más lindas es un vecino nuestro, calle de por medio, todo el alambrado nuestro, la calle alambrado del campo del vecino. Ese señor era los Yakov.
En este momento, y de hace muchos años, desde el año 51-52, el ingeniero en hidráulica más grande del mundo es el hijo de Koshakov, que está radicado en Holanda. Es un genio. Donde en cualquier parte del mundo que haya que ganarle al agua, lo van a buscar al ingeniero Koshakov. Y era un vecino nuestro, un poco mayor que yo, en este momento él debe tener unos 76, 77 años. Y se radicó allá. Sí. Fue becado cuando se recibió en Córdoba, porque tuvo que estudiar en Córdoba. Era un bocho, un bocho. Bueno, y así nosotros, uno se levantaba en la mañana temprano, te cuento cuando éramos pibes, ¿no? Sí, sí, sí. Íbamos a ordeñar vacas, íbamos descalzos porque teníamos un solo par de alpargatas que eran para ir a la escuela. Entonces el invierno, el frío, el barro helado, frío, qué sé yo, uno iba descalzo. Porque la alpargata era para ir a la escuela. Terminábamos de ordeñar y mi papá nos cargaba el tachito con leche arriba al sulky y nos íbamos a la cremería, entregábamos la leche y cuando volvíamos nos quedábamos en la escuela hasta el mediodía. Sí. Después salíamos y comprábamos con mi hermano un salamín, un pedazo de mortadela, lo más barato que había, con un pedazo de pan. Nos sentábamos en una vereda, comíamos y nos íbamos al Schule hasta las 4:30, 5 de la tarde. Después volvíamos al campo y apenas que llegábamos había urgente que lavar el tacho de la leche, había que ir a buscar los terneros más grandes, después había que ir a buscar los terneritos chicos, después había que ayudar a trabajar en el alfalfa. Cuando salía el sol hacía 3 horas que se trabajaba y cuando se ponía el sol todavía se estaba trabajando. Y te cuento que éramos pibes de 7, 8 años. O sea, era muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Y por ejemplo el tema de las cooperativas, se formó una cooperativa, ayudó. Sí, esto? sí, ayudó allá una gran cooperativa que ayudó, la que está en Sunchal, es ahora la cooperativa de la fábrica de manteca y queso Sancor, Sí. eso ayudó mucho. Había, digamos, cooperativas que pertenecían en cierto modo al Baronilla, las mutuas agrícolas. Digamos, le pregunto esto porque usted hablaba de todas las dificultades que había con la Jewish, con los administradores. Había, sí. La cooperativa no formó, digamos, una oposición grande y una defensa grande para cada uno de los campesinos. Mira, la gran cooperativa que había, digamos, era la mutua cooperativa agrícola, se llamaba, donde uno compraba todas las cosas. En un principio pertenecían a la gente más adinerada y la gente más acomodada con la Yevich. Es decir, que allá el paisano, el colono, no sabía que se puede comprar y no pagar. Él sabía que hay que comprar y pagar. Lo que pasa es que a veces, si la cosecha venía mal, o si no se podía ordeñar, o si no había trabajo, no había con qué pagarlo. Y te apretaban bien, te apretaban bien. ¿Y con qué objetivo piensa? O sea, piensa que había detrás de todo esto quienes hacían sus grandes negocios, o sea, acá en la colonia o no. Y yo sé que los administradores de la IEVIS de Baron Hirsch, así cuando un estanciero tenía un coche, qué sé yo, modelo 27, ellos andaban en un 36. ¿Y el barón Hirsch piensa que sabía de todo esto? No te puedo decir porque yo no lo conocí para nada. ¿Qué sensación daba? ¿Que se sabía, digamos, desde arriba? Y bueno, si la gente de él andaba tan bien, él tendría que saberlo, se supone. Pero no obstante hay que agradecerle que salvó a miles y miles de familias que las hubieran muerto los zares, allá en la Rusia difícil. Llegaron después a último momento en el año 39, antes de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron los judíos alemanes, se hicieron grandes colonias, también los ayudó la Yevich, les dio campos, que si no Hitler los hubiera matado a todos también. Se salvaron. Existen ahora todavía, pero por ejemplo en el pueblo de Monigotes, en mi pueblo, hay 3 personas judías. Luis Kohn, que debe tener 85 años, casado con una mujer católica. Está Voloshin, también casado con una chica católica, y un muchacho solterón que también debe tener 75 años, que se llama Nisnevich. Es todo lo que quedó de un pueblo íntegramente judío. ¿Y por qué piensa que se desintegró tanto todo el pueblo? Y se desintegró porque cuando la Yevich tuvo que ayudar para ampliar, para darle a los hijos, para que se amplíe todo esto, no les dio muchas dificultades. Entonces los hijos se fueron buscando terreno por otro lugar.
Si nosotros no conocíamos otra cosa que trabajar en el campo, y como no nos dieron campo, no sabíamos. Y bueno, cada padre traía a su hijo, alguno, el que más podía lo traía a estudiar, el que menos podía lo metía a una fábrica textil, otros lo metía en otra fábrica, y así se fueron desparramando por Rosario, por Buenos Aires, por Córdoba, por todos los puntos grandes. Los viejos se fueron muriendo. ¿Y por qué piensa que la Jewish había tantas trabas, tantos problemas? ¿Por qué piensa que a qué se debían estos problemas? No, no te puedo decir realmente, qué sé yo. Yo pienso que sería, como todos, hacer un negocio para ellos. Pero en un principio ayudaron. En un principio ayudaron porque salvaron, trajeron mucha gente que se pudo haber muerto allá y la trajeron para acá. ¿Usted sabía cómo se elegían los administradores? Ya nos hablaba, digamos, de cómo eran. Venían puestos directamente venían de nombrados. afuera. Sí, 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 los traían, el de Entre Ríos lo mandaban a Moiseville, el de Moiseville lo mandaban a lo mejor a La Pampa. Así se manejaba. O sea, la relación siempre No era los más- elegía la gente y no eran de ahí del pueblo tampoco. Eran tipos capaces, con estudio, que sabían mucho más que los brutos chacareros. ¿Te quieren preguntar algo? No sé, Ah. no hay problema. Bueno, y así yo me vine a Buenos Aires en el año 52, ¿A qué edad? 17 años, 17, 18 años. Qué sé yo. Acá también siempre me he dedicado a estar con gente de la colectividad. Yo trabajé mucho en el Schule de la Aviv número 5 de Villa Lynch. Cerró ahora, ¿no? ¿Cómo? Cerró ahora. No, no, es decir, no van chicos, pero sí se reúne la gente grande, tiene actividad los viernes, los sábados, van a rezar, hay un shila y todo. También yo fui, digamos, en el año 61, me parece 62, aparecieron algunos pasquines allá en la zona, netamente nazis, yo vivía por Santa Lugares, Sí. y nos juntábamos así toda la colectividad en el Chil, porque por eso decían los viejos estudiosos judíos que donde hay un núcleo de gente judía tiene que haber un Chil, porque en las buenas y en las malas hay que tener un lugar donde reunirse. Por eso cada pueblito tenía un shil. Y a veces los colonos que estaban más distanciados tenían un shil en un camino perdido en el campo, donde se reunían los que vivían ahí cerca. Y nosotros nos reunimos acá, y yo trabajé mucho también en la caja de crédito Santa Lugares, ocupé todos los cargos, ahí varios años estuve porque ahí se ayudaba al Shule con eso. Mis hijos fueron al Shule, mis hijos uno es arquitecto, el otro es profesor de educación física. Y gracias a Dios les pude dar una carrera. Bueno, las cosas, no me puedo quejar, la vida me trató bien. Yo tengo una hermosa familia, tengo a mi mujer, tengo 2 hijos, tengo 2 nueras, tengo 3 nietos. ¿Qué más se puede pedir? Uno ya está saliendo de la vida. Claro. Es como el perro en el bosque, porque más que hasta la mitad no puede entrar, ¿no? Porque después ya empieza a salir. Y así estamos nosotros, la gente de mi edad. Estamos todos cerca de los 70. Usted nos contaba unos incidentes con los nazis. Sí. ¿Por qué fue lo que sucedió? ¿Vos conocés algo de la historia? ¿De la época de la Sirota, todo eso? No. ¿Qué fue lo que sucedió? Y nosotros nos reuníamos ahí en el Chile, yo fui el único, digamos, pibe que fue en ese año, en el año 61, 62, no tan pibe, pero pibe, porque era toda gente grande, se reunió ahí cuando los pasquines salieron y se habló de armar, digamos, un centro cultural para que la gente se reúna de la zona. Y yo, como había venido del campo hacía, qué sé yo, 8 o 9 años, no conocía a toda la gente de por ahí, pues yo tenía mis obligaciones, mi trabajo, mis compromisos. Entonces en el Chile había lista de todas las familias judías y yo salía con un rastrojero que tenía y me fui a visitar todas las familias, a donde había chicos jóvenes. Yo no sabía si había o no había, pero yo golpeaba todos los timbres. Y me los traía en la camioneta todos al Chile que encontraba. Y armamos un club, el Club Ana Frank, que existió muchos años, muchos años. Y después en Caseros hicimos el Golda Meir, que yo también trabajé bastante con ellos.
En Campaña Unida trabajé un montón de años. Salían todos los viejos y yo era un pibe, salía con, qué sé yo, criado de una casa netamente yiddish. Sí, sí, sí. En mi casa en el campo se comía todo kasher. ¿Y dónde viene esa tradición tan fuerte, esa idea tan fuerte? ¿Viene, digamos, de algo que usted heredó de la familia, por ejemplo? Claro, porque los viejos que venían de Europa venían con una cultura judía bastante. Digamos, ¿de dónde salió en usted el hecho de ir a tocar a los timbres y buscar a la gente? Ah, bueno, porque mi papá iba al Shila Sí, y bueno, y yo fui porque hacía falta, urgía armar algo. ¿Y qué se puede armar? Se arma un centro juvenil y viene mucha gente joven, se hace alguna actividad y se invitaba a los mayores y nos juntábamos todos ahí. Y nos juntábamos jóvenes y viejos y salíamos a veces de noche con los coches para ver si no había algún atentado de los tipos de Tacuara. Tacuara de los que los atacaban. Claro, claro. Y en la época de Perón, digamos, todo esto empeoraba. Bueno, la época de Tacuara era ya por el año 60 y pico, me parece que estaba Guido en el poder cuando renunció Frondizi. Sí. Sí, ahí estaban, ellos fueron los que agarraron a la Sirota, le cortaron toda la cara, la desfiguraron y otros atentados más. Y nosotros salíamos ahí del Gil, todos nos reuníamos 2 veces por semana y salíamos con 2, 3 coches, 4 o 5 tipos en cada coche a recorrer todas las casas judías de la zona, porque no están una al lado de otra. En los negocios, si no había atentados, qué sé yo, y mucho tiempo anduvimos por ahí. Y por ejemplo, ¿tuvieron algún enfrentamiento? Tuvimos. ¿Qué podría contarnos? Yo quiero saber qué van a hacer ustedes con todo esto. Es un testimonio, es un archivo que cualquiera puede acceder a ver, ¿no? Pero es No, la idea de que cada uno pueda contar libremente, digamos, sin ningún tipo de... sí, que no les pueda traer problemas a uno tampoco, ¿no? No, digamos, no lo va a ver alguien para que sea con problemas. Bueno, pero el tema es de que ponele, por ahí lo lee alguien que no lo tiene que leer y dice, ah, ese fue el hijo de puta y quiere buscarlo. No va a suceder porque esto está dentro de la escuela OR, no creo que esa persona pueda ir a la escuela OR a acceder a este video. Sí, una de las noches que salimos hubo un enfrentamiento con... Yo iba en un rastrojero mío con 2 muchachos más y salió otro coche delante mío con 4 amigos y salimos a recorrer y por ahí yo me di cuenta que atrás mío venía otro rastrojero. Entonces cuando llegamos a una barrera de Caseros, fuimos de Santa Lugar hacia Caseros, mis compañeros alcanzan a cruzar y yo no alcanzo porque bajan la barrera. Entonces le digo a uno de los chicos que estaba conmigo, anda al kiosco a comprar algo a ver si los que están rastrojeros de atrás, porque hace rato que los veo, vienen con nosotros, son del club, qué sé yo, si son conocidos. Se abajo viene y dice, no, no son conocidos. Entonces cuando adelanta la barrera yo cruzo la vía y empiezo a doblar en todas las esquinas y siempre lo tenía atrás mío. Entonces yo me mandé para el lado del Club Golda Meir, que estaba en la calle Caferata. Yo entré, digamos, así, y mis amigos habían entrado de acá con el coche, estaban parados. Y cuando nos cruzamos, uno que estaba conmigo, digo, saltá y avisale que nos está siguiendo la camioneta. Y les avisó, vino corriendo, subió, fuimos hasta la esquina, tomamos una avenida, que es la avenida Mitre, y a las 2 cuadras el rastrojero nos pasó, nos cerró, se bajaron y estaban todos de civil y eran todos policías con armas. Y nos bajaron. Y a los otros también los atacaron y empezaron a los tiros. Y a uno de la policía falleció, un oficial de policía. Y nosotros, que tiró, desapareció del mapa, no apareció más. Y los otros tuvimos unos 4 meses de vacaciones, comisaría, departamento de policía, comisaría de San Martín, O sea, toda la policía estaba la metida. brigada. Sí, nos pasaban de un lado para otro, pero gracias a Dios nos defendieron 2 abogados que tenía que existir un monumento para ellos gratuitamente, el doctor Goldenberg y el doctor Pasig, por desgracia el doctor Pasig fallecido. Ellos nos defendieron, nadie se quiso banderar con nosotros, los que sufrieron en nuestra familia al mango. O sea, después encima de ver a los policías los que estaban metidos, nos mandaron ustedes a los... Todos los policías, todos los de civil, había un furgón, había un Volkswagen y había un rastrojero, todo tipo de civil, pero todos policías, que pertenecían a la gente de la guardia. Y
¿Durante qué año se dio toda esa situación? ¿Cuándo empezó? Yo creo que fue, me parece que en 29 de junio del 61, el episodio, si mal no recuerdo. Pero digo, cuándo empezaron a sentirse así tan inseguros? ¿Cuándo empezó a aparecer la gente de Tacuara y cómo se fue? Y no, había salido en el diario de la chica Cirota que la agarraron unos cuantos tipos, la tajearon toda porque era judía, le hicieron Maguen David en la frente, creo que sé yo, y hubo otros atentados más, no recuerdo bien en esta época, entonces uno se sintió bastante perseguido, ¿viste? Sí, 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 sí. Y digamos, ¿durante cuántos años siguieron haciendo todas estas patrullas, controlando? La gente empezó a disparar. Después de nosotros, desaparecidos nosotros, nadie sabía dónde estábamos, que nos llevaban de un lado para otro, de un lado para otro, de un juzgado a otro, de una comisaría a Ah, su otra. familia no sabía lo que... Después se fueron enterando, gracias a los abogados que se jugaron la vida. Y después de 29 de junio yo salí el 17 de octubre. Todo julio, todo agosto, todo septiembre, hasta el 17 de octubre. Salimos ese día, yo creo que 4 muchachos, y uno de los nuestros estaba herido, cuando lo agarraron estaba internado en un sanatorio, estaba herido en una pierna. Y el que manejaba el coche, el que tiró, le había desaparecido. Y esto que figure lo menos posible y No, con lo menos datos posibles. O sea, ustedes después no intentó hablar ni denunciar todo esto, ¿sí? No había dónde ir. Nadie se podía ni siquiera embanderar con nosotros. ¿Y cómo se dio, cómo continuó todo una vez que usted salió? ¿Cómo siguió la situación? Bueno, por un tiempo bien, después yo me casé, tuve chicos, mis chicos iban al Yule, habían pasado a ponerle 7, 8 años, no recuerdo bien, yo vivía en Caseros, y después empecé a recibir amenazas por teléfono, y fuimos a ver otra vez al juez, que el que nos liberó, juez Luque, Federal Luque, que estaba en San Martín, un tipo extraordinario, y tanto hicieron que encontraron quién era que los amenazaba. ¿Y qué sucedió con esa persona? Hasta el día de hoy no sé, pero a mí nunca más me molestaron. Yo ya tenía hecha las valijas, yo ya estaba viajando. ¿Ya en qué año era? ¿Ya era la dictadura? Y era... No, era antes. Era antes. Era... 69, 70, 68, no me acuerdo bien, más o menos. Los pibes iban a Yule, no recuerdo bien. Y además, Nosotros seguíamos cuando recibían las amenazas, seguíamos con el coche entre 3, 4 atrás del micro que llevaba a los chicos al Yule, iban al Tel Aviv número 5 de Villani. Primero iban al de Caseros, al Jardín Infante y después pasaron a San Martín. y por ejemplo, en Israel nunca pensaron Para ahí tenemos hecho las valijas. para ahí. Sí. Y pensó ¿qué pensaba? ¿Que hubiera sido bueno irse? Y podría ser, lo que pasa es que era muy difícil el desarraigo, el irse, el dejar los hermanos, el dejar los padres que uno tenía en ese tiempo. Era muy duro abrirse de todos, pero los suegros éramos toda una sola familia y de repente salir de noche por una ventana era muy duro. Hasta que se agarró, digamos, a la gente y nunca más nos molestaron. Y bueno, seguimos trabajando. Usted que estaba siempre tan relacionado con la comunidad, ¿cómo era la relación con la gente que no pertenecía a la comunidad? Fuera de estos sucesos, ¿usted se sintió que había mucha discriminación en Argentina, que se podía vivir tranquilo? No, en aquel tiempo no era nada agradable, ¿viste? Escúchame, ahora tampoco no es muy agradable. No. Yo no sé, a lo mejor nadie conoce, pero acá en la calle Hidalgo, hace una cosa de 15, 20 días hay un matrimonio de chicos judíos que tienen 2 nenitas, jóvenes, muy jóvenes, y venden todas cosas de tapicería, qué sé yo. Y entraron 3 tipos a las 6:30 de la tarde, la chica estaba sola, la violaron por donde quisieron, le rompieron toda la mandíbula, la cagaron a palos, qué sé yo, le han hecho... Pero me dijeron que 4 o 5 días antes se había en el piso, le pusieron un ruso de mierda con un aerosol, hicieron una bástica, qué sé yo. Es que eso sí existió siempre, va a seguir existiendo, pero esto pasó ahora, hace 15 días. Siempre hay de esta gente. ¿Y en la vida de las colonias cómo era esto? ¿Era diferente? Y la vida de las colonias, mirá, vos te referís
al nazismo, a todas esas cosas. Claro, digamos, era mejor la relación con los que no eran judíos. Era mejor la relación, era mejor la relación, sí, sí. Yo conocí muchos católicos que hablaban mejor el yiddish que yo a lo mejor, muy bien lo hablaban. Y había más convivencia porque ellos eran re pobres y nosotros éramos pobres, pero bueno, el judío pobre sabía que hay otro más pobre, hay que ayudarle. Nunca pasó de largo un negro a caballo que no entra al campo de mi vieja a tomar un vaso de vino o comer un pedazo de pan, o de lo que había se le daba. Había otra convivencia. No faltaban que en el fondo por ahí se encontraba con otro y dijo, el ruso de mierda me dio un vaso de vino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así estaban agradecidos, don José, cómo le va don José. Era distinta la convivencia. ¿Y qué notó, qué diferencias notó cuando usted volvió, fue a la ciudad? ¿Qué diferencias notó en su vida entre la vida en la ciudad y la vida en el campo? Y bueno, que allá no tenía nada y que acá tenés todo. Para tener todo hay que tener también con qué. Sí. Pero uno se deslumbra, viene de allá, se deslumbra. Es como un animalito que lo largues acá en el centro, así veníamos nosotros. Si no conocíamos más que las casas del pueblo, nunca habíamos ido a ningún lado. De repente vimos todas las luces y había cines y había de todo. Había salidas y bueno, uno se hizo muchachón y empezó a vivir, así vivió mucho mejor acá. O sea, Era mucho más fácil la vida entre acá. la explotación en el campo, totalmente siempre prefirió la vida en la ciudad. Claro, que después con los años el campo fue mejorando mucho porque no se araba más con caballos, se araba con tractores, no se tiraba más con caballos a la chata como fardos, sino que había un acoplado y un tractor que lo llevaba, entonces todo se mecanizó, hay alambres eléctricos, hay luz eléctrica en los campos, cosa que en aquel tiempo nadie ni soñaba que podía existir. Que en los pueblos había luz hasta las 12 de la noche y se apagaba. Así que mirá si hubo cambios tremendos. Yo viajo permanentemente al campo, ¿no? ¿Y cómo lo veo en el campo? ¿Qué opina del campo? Y digo que en este momento la gente está pasando muy mal momento, soy poseedor de un pedazo de campo, viajo permanentemente, los animales los vendí, la mala situación de acá me obligó a venderlos, mantengo el campo porque no lo puedo vender, ojalá lo podría vender. No puedo, no quisiera retirarme, jubilarme ya. Por los años de trabajo que llevo, qué sé yo, y por las cosas que me pasaron, ya me quisiera retirar, pero la situación en este momento es muy difícil acá, tremendamente difícil. Pero los recuerdos de del campo, la infancia, es impresionante. A mí se casaba el hijo de una prima acá, Sí. hace 6, 7 años, 8 años, y se festejaba los 100 años de Moiseville. Y yo no soy nacido y criado en Moiseville, yo soy nacido y criado en Monigotes, pero conocía gente de Moiseville. Y no fui al casamiento del hijo de mi prima, no fui a los 100 años de Moiseville. Y al poco tiempo festejaron los 100 años de mi pueblo. Y también tenía una fiesta y me fui a la fiesta. Lo que pasa es que cuando yo me fui, a los 17, 18 años, éramos todos pibes, que la joda nuestra que era en el pueblo, ir a las 9 de la noche, ver cuando pasaba el tren de pasajeros y sentarse en una vereda y charlar, o hacer un bailecito en alguna casa. Esa era la gran joda, por ejemplo, que nosotros teníamos. Otra cosa no conocíamos. Entonces, uno se vislumbró con Buenos Aires, se vislumbró, pero ahora nos están castigando, No queda nadie acá. ¿Piensa que hubo algún tipo de responsabilidad de la Jewish en, digamos, que las colonias vayan desapareciendo? ¿Piensa que fue algo natural, de un proceso de salir, que cada uno... Yo digo que tienen su gran parte de culpa, porque muchos judíos que los hijos se le casaron y querían que los hijos sigan viviendo en el campo, que le dieran un pedazo más, porque un solo pedazo nunca se lo quisieron dar. Iban, lloraban, pedían, entonces los hijos iban a trabajar, porque no todos son médicos los que se vinieron, ni son profesionales. Hay muchos tipos que trabajaron en cualquier cosa acá en Buenos Aires, que les fue muy duro, les sigue siendo duro. Mucha gente se fue a Israel también, mucha gente, eran bien paisanos, ¿viste? Miseire se levantaba todos los días y se ponía a rezar, porque él rezaba solo ahí en una galería, él decía que él no precisa un miñen, que Dios está en todas partes. Entonces él todos los días se ponía los tefilim, se ponía altares, se rezaba, se comía todo kasher. Si llovía y no se podía ir al pueblo, y bueno, se tomaba leche, otra cosa, hasta que se podía ir al pueblo,
que el rabino te mate el pollo, porque si no lo mataba el rabino no era kasher y no se podía comer. Ahora ya comemos, ya cambiamos. Entonces, ¿en qué piensa? ¿Que hubo responsabilidad de la Yehudi? Hubo responsabilidad que pudieron, porque había miles y miles de hectáreas al cohete que se le alquilaban a grandes estancieros y no le querían dar 25, 30, 40 hectáreas más. Los colonos tenían 5 hijos, 4 hijos, 6 hijos, y cuando venían grandes se querían O sea, casar. aparte la incapacidad de los administradores. La tremenda incapacidad de los administradores, tremenda. Eran unos explotadores hijos de puta, eran. ¿Y usted qué hubiera pensado? Que si hubiera sido diferente la situación de los administradores, ¿usted se hubiera quedado en las colonias? ¿Usted le hubiera gustado quedarse? Eso ya hay que, o ya es algo ya hay que pasado, felicitar prefiere muy duro. No, no. Yo me vine por una obligación, por una necesidad, porque no había lo que hacer en el campo, porque era una pobreza total, no había dónde vivir. Nosotros de pibes dormíamos en un colchones que el cotín era bolsas de alpillera y el relleno no era poliéster, era pasto. Esos eran los colchones que teníamos nosotros. Bueno, era muy dura la vida, qué sé yo, podríamos compararlo a lo mejor con lo que es una villa acá. A lo mejor el tipo de la villa acá tiene un televisor y nosotros no teníamos una radio el primer tiempo. Y ellos son responsables, porque le tenían que haber dado un poco más a la gente para que los hijos sigan quedándose en el campo. Pero ellos obligaron a mucha gente que se vaya. Entre los que se fueron, los viejos que se murieron, los que emigraron a Israel, bueno, se despoblaron totalmente. ¿Usted se arrepiente de haberse ido? No, yo no me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento, para nada. Yo soy uno de los tipos que puedo decir, digamos, como muchos otros lo podrán decir, bueno, me fue bien en Buenos Aires, me fue bien, armé una linda familia, no se puede pedir más. Tener salud, tener una linda familia, tengo a mi esposa, mis hijos, mi nuera, mis nietos, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Yo estoy requete conforme, quisiera que cambie un poco la situación acá para vivir más tranquilo, nada más, para dedicarme a los nietos. Tengo muchos amigos que me pesan un montón porque gran parte de mi vida son los amigos. Yo estoy en este momento en un momento muy duro, hace 10 días murió un hermano mío, que era mi socio. Era mi hermano, era mi compañero de todos los días, porque vivíamos acá, él en Villa Crespo y yo por el Cid Campeador, y nos íbamos, teníamos negocio en Caseros, y nos íbamos a las 6:30 de la mañana para allá y volvíamos a las 9 de la noche. Así que era hermano, socio, compañero de todo el día, amigo. El 50% de las decisiones era de él, el 50% era mío, y ahora estoy solo. Estuvo 2 años postrado en cama. Bueno, es la vida, ¿qué vas a hacer? Sí, bueno, le agradezco mucho toda la información que me dio. ¿Quiere agregar algo más? Lo único que quiero es que no quede nada que me pueda comprometer, que nadie me venga a buscar. Yo realmente les hablé de corazón. Esa es la intención y bueno, no se haga problema. si les sirve para algo, me alegro muchísimo. Muchas gracias. Y los felicito por lo que están haciendo. No, muchas gracias. ¿Vos te llamás? Uriel. Al corral. Y lo mismo que los caballos y todo eso